William Shakespeare solía decir: "El mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres son meros actores". Desde chiquitos nos asignan un rol, nos dicen quiénes somos: tú eres un hombre, eres una mujer, eres latino, eres cristiano. Y sin darnos cuenta, vamos por la vida siguiendo un libreto que nosotros no escribimos, asumiendo un rol que nosotros no escogimos. Primero nos identificamos con un rol y según ese rol actuamos. Todos nosotros somos influenciados por los estereotipos. Y asimismo los niños. Así que tenemos que agudizar nuestra vista y aprender a detectar estos estereotipos para evitar que nuestros hijos sigan repitiendo la misma historia. Aquí vamos. ¿Quieres ver a tus hijos desarrollar su máximo potencial? Que encuentren sus talentos y que hagan lo que vinieron a hacer al mundo. ¿Temes que el colegio o la sociedad les quite su autenticidad o su creatividad? ¿Quieres algo mejor para ellos? Pues no estás solo y la educación alternativa fue hecha para ti. Así que bienvenido al club. Aquí compartiremos los conceptos, innovaciones y experiencias de los que ya recorren este camino. Espero que te guste. Recuerdo muy bien una vez que estaba viendo televisión, un documental, hace como 10 años. Estaban entrevistando a una muchacha que era rubia y que se creía tonta por el simple hecho de ser rubia. Ella había comprado el estereotipo de la típica rubia tonta y entonces ella literalmente lo actuaba. Ella le iba mal en el colegio, no estudiaba, se dedicaba únicamente a salir de compras con sus amigas y a buscar novio y a estar bonita. Porque como ella era una niña rubia y ese era el estereotipo de la niña rubia, ella creía que ella era eso. Creía que ese era su papel en la vida y era lo que debía hacer. Y eso le generó obviamente una baja autoestima porque su valor dependía de cómo la vieran los demás, de que la vieran como una niña bonita. Y además dentro del mismo estereotipo está ser completamente incapaz y depender siempre de los demás. Entonces esta niña pasó por todo un proceso en que la ayudaron a salir de ahí, pero a mí me impactó mucho la historia de esta niña. ¿Cómo es posible que alguien se crea un estereotipo de semejante envergadura, que simplemente por ser rubia se crea el estereotipo de que es una niña rubia tonta y que además lo actúe en su vida diaria? ¿Será que nosotros hacemos lo mismo? ¿Cómo funcionan los estereotipos? Se han hecho varios experimentos al respecto. Uno muy interesante que hicieron fue sobre mujeres orientales. Yo creo que está bastante claro que existe un estereotipo frente a la capacidad de las mujeres con las matemáticas. Se cree normalmente que las mujeres son malas en matemáticas. Sin embargo, el estereotipo de las personas de Oriente, de los chinos o de los japoneses, es que son muy buenos en matemáticas. Entonces lo que hicieron en un experimento fue activar un estereotipo o el otro en mujeres orientales, personas que cumplían con ambos estereotipos. El experimento consistía en 2 etapas. Primero, a las mujeres se les hacían una serie de preguntas cuyo propósito era activar uno de los dos estereotipos. Entonces, de forma aleatoria, a unas mujeres se les hacían preguntas relacionadas con su género. ¿Qué opinas de las residencias mixtas? ¿Qué opinas de la ropa, de la cocina? Cosas que generalmente están relacionadas al estereotipo de mujer. Este era el tipo de preguntas que se le hizo a la mitad de las participantes. A la otra mitad de las participantes se les hicieron preguntas relacionadas a su origen. Entonces les preguntaban: ¿qué idiomas hablas tú? Tus padres son, este experimento fue en Estados Unidos, entonces de qué generación eres tú, si eres americana de primera generación, segunda generación, etcétera, etcétera. Preguntas relacionadas a activar el estereotipo de que ellas provenían de una familia de orientales. Una vez pasaban por esta primera etapa en donde se activaba el estereotipo, se les hacía un examen de matemáticas y después se medían los resultados. Lo interesante del caso es que las mujeres en las que se activó el estereotipo de mujer tuvieron una peor calificación en matemáticas que el grupo de control, que eran mujeres a las que se les hacían unas preguntas iniciales completamente neutras, que no tenían nada que ver ni con su género ni con su origen. Y adicionalmente a las mujeres en las que se activó el estereotipo de oriental les fue mucho mejor en matemáticas que el grupo de control. El resultado en el examen de matemáticas se vio claramente reflejado por el tipo de estereotipo que se activó en ellas. Ellas, de una forma completamente inconsciente, fueron influenciadas por este tipo de preguntas. Ellas no fueron conscientes, pero eso tuvo un efecto real en sus vidas.
Parecido a este se han hecho otros experimentos. Por ejemplo, otro experimento consistía en el efecto de las palabras corteses y descorteses. Entonces el experimento consistía en lo siguiente. También era de 2 etapas. En una primera etapa se les decía a los participantes que se les iba a medir su capacidad de lenguaje y entonces se les ponía una prueba en la que ellos tenían que armar 30 frases de 4 palabras. Sin embargo, el verdadero objetivo de esta actividad no era medir su capacidad lingüística, sino era otra vez activar un estereotipo. Entonces había 3 grupos al azar de sobres. Había unos sobres que tenían unas palabras que estaban asociados con la amabilidad. Tenían palabras como amable, cordial, considerado, cortés, sensible. Dentro de las 30 palabras que estaban en ese sobre, 15 tenían que ver con la amabilidad y con la cordialidad. Otros sobres tenían palabras relativas a la agresividad, como agresivo, rudo, molesto, importunar. Y había un tercer grupo de sobres que era el grupo de control. Estos sobres se daban de forma al azar a los participantes que respondían este cuestionario. Más o menos se demoraban 5 minutos armando todas las frases y pasaban a una siguiente etapa. La siguiente etapa era el verdadero experimento. Resulta que ellos llegaban a una habitación y en la habitación estaba el experimentador con su bata y resulta que había otro supuesto participante sentado que aparentemente no entendía la siguiente actividad que debía realizar y estaba el experimentador tratando de explicarle. El experimento estaba hecho de tal forma que el experimentador podía ver a la persona que iba llegando y cuando la persona llegaba, el experimentador podía notar su presencia. Sin embargo, el experimentador no hacía contacto visual, no le hacía ninguna seña, simplemente seguía explicándole al otro supuesto participante que en realidad era parte del experimento. Entonces lo que hacían era medir el tiempo que tardaba la persona en interrumpir al experimentador para que le diera el siguiente ejercicio. Pero pusieron un tiempo límite. Si pasaban más de 10 minutos y la persona no había interrumpido, entonces lo que hacían era que dejaban hasta ahí el experimento y el experimentador le daba a la persona otra tarea que hacer, simplemente para darle salida a la persona. Era una tarea de 2 minutos y luego la persona se iba del experimento. Al final, después, subía al ascensor y se encontraba con otra persona que se hacía pasar como de recursos humanos que les pedía el favor de que si podía llenar una encuesta de satisfacción respecto al experimento. Pero todo hacía parte del experimento. Ahí les hacían varias preguntas de despiste. Una de ellas era el nivel de cordialidad o de hostilidad que las personas percibieron en el experimentador, que no les puse atención porque estaba explicándole cómo hacer la otra tarea a la otra persona que aparentemente no entendía. Y el resultado del experimento fue muy interesante porque las personas a las que les dieron las palabras de amabilidad tuvieron un promedio de espera de 9.3 minutos, mientras que las personas a las que se les dieron las palabras de agresividad tuvieron un promedio de espera de 5.5 minutos. Y estos resultados pueden ser un poco sesgados porque hay muchas personas que esperaron más de los 10 minutos, pero que obviamente no los dejaron esperar más de 10 minutos porque ese fue el tope del experimento. Entonces ese promedio de 9.3 en realidad podía ser mucho más alto. Después se les preguntó a las personas si ellos vieron algo raro en las palabras, si notaban cierta similitud o algo, y ninguno dijo eso. A todos les parecieron las palabras supremamente normales, no notaron ningún sesgo. Además les preguntaron si la primera actividad, que fue la de las palabras, pudo haberlos afectado en la segunda actividad o pudo haberlos afectado de algún modo. Y ninguna persona, les pareció súper rara la pregunta, ninguna persona dijo que el primer ejercicio los hubiera afectado en lo absoluto. Sin embargo, las personas a las que se les dieron el grupo de palabras de agresividad esperaron la mitad del tiempo. Los que se les dieron las palabras de amabilidad esperaron el doble de tiempo que los otros. Entonces ellos sí fueron influenciados por el grupo de palabras con que estuvieron trabajando durante 5 minutos. Y sin embargo fueron influenciados de una forma en la que ellos no fueron conscientes. Y esto deja mucho que pensar porque si durante 5 minutos de estar en contacto con cierto tipo de palabras, eso ya te predispone a ser más amable o más agresivo, imagina el efecto de 1 hora, de una película, de un show, de escuchar cierto tipo de música. Y lo peor de todo es que no somos conscientes de ello. Estas personas fueron afectadas porque se pudo medir
su nivel de amabilidad y de tolerancia, y son resultados que son repetibles. Se pudo medir que estas palabras sí afectaban a las personas, se pudo medir que el estereotipo de amabilidad o de agresividad se activó en ellos, pero aún así esas personas fueron inconscientes del efecto que eso tuvo en ellas. Al mismo tiempo que nosotros podemos ser inconscientes de muchas cosas que nos influencian y ni nos damos cuenta. Otro experimento que hicieron estos mismos investigadores, muy gracioso por cierto, es relacionado a la vejez. Hicieron exactamente lo mismo que en el anterior, pero orientado a activar el estereotipo de la vejez. Lo que hicieron fue usar el mismo juego de palabras, pero con palabras relativas a la vejez, como jubilación, jugar bingo, anciano, gris, tradicional, palabras de este tipo. Entonces estaba el grupo en el que se activaba el estereotipo de la vejez y el grupo de control. Y lo que hicieron ellos fue medir el tiempo que se tomaban en caminar un pasillo por el que tenían que pasar para salir de la habitación en la que estaban y que presentaron el juego de palabras hacia la salida. Eran como unos 10 metros y lo que hicieron fue medir el tiempo que se demoraban. Y resulta que las personas en las que se activó el estereotipo de vejez les tomó más tiempo, caminaban más lentos que los otros, lo cual es bastante gracioso. Y se les hicieron las mismas preguntas. ¿Tú crees que el primer ejercicio te influenció de alguna forma? ¿O tuviste alguna cosa rara en las palabras, algún sesgo, algo raro? Ninguno se dio cuenta absolutamente nada. Sin embargo, otra vez fueron influenciados y el estereotipo se activó sin que ellos se dieran cuenta. Otro experimento que hicieron muy interesante fue un estereotipo con respecto a los afroamericanos, pero este sí lo hicieron de forma subliminal. Lo que hicieron fue que los participantes debían estar en un computador y les ponían, supuestamente salía como un cuadrito con unos círculos y les mostraban esa imagen como por unos segundos, 2 segundos, y ellos tenían que decir si dentro había un número par o un número impar de círculos. Era una tarea tremendamente aburrida. Y lo que hacían era que después de cada imagen de prueba, entre imagen e imagen, por algunos segundos, les ponían la imagen de una cara de una persona afroamericana a unos o de una persona caucásica a otros. Entonces este era el mensaje subliminal, porque la imagen pasaba tan rápido que las personas no eran conscientes de esto. Únicamente 2 personas se dieron cuenta de que aparecían caras, pero no alcanzaron a percibir qué cara. Y lo que pasaba era que después del ejercicio número 130 de hacer esta actividad que era cansona, adrede, en el ejercicio 130 el computador sacaba un error diciendo que los datos no se habían podido guardar y que a la persona le iba a tocar volver a hacer todo el proceso. Y este era el gatillo. Evidentemente la gente se iba a poner brava con esto. Entonces lo que hicieron es medir si el ver la cara de una persona afroamericana aumentaba el nivel de hostilidad de las personas. Adicionalmente, a estas personas les hicieron después un test de racismo para ver si ellas eran racistas, si tenían comportamientos discriminatorios con las personas afroamericanas. Y lo que se encontró fue que los que tuvieron la cara del afroamericano tuvieron un nivel de hostilidad mucho mayor a las personas a las que se les presentó la cara de la persona caucásica. Incluso cuando la persona decía no tener ningún tipo de discriminación. Es decir, este estereotipo estaba ahí grabado en el subconsciente, de forma que las personas ni siquiera sabían que estaba ahí. Se les preguntó si habían visto algo raro en el experimento, en las imágenes, y repito, únicamente 2 personas se dieron cuenta de que veían caras, pero no alcanzaron a detectar bien cuál era la imagen. Entonces todo esto es bastante interesante. Los estereotipos nos afectan de forma totalmente inconsciente. Por eso hay que tener mucho cuidado en todos los contenidos que los niños ven y que consumen, porque ahí dentro hay muchos estereotipos. Y los niños lo que hacen ahí es identificarse con algún rol y actuar como tal. Otro caso que me parece muy interesante es el de Ariana Stasinopoulos. Ella es una economista griega, pero es interesante porque ella desde chiquita soñaba con ir a Cambridge, que es una de las universidades más lujosas de Inglaterra. El papá no le creía, los amigos nadie le creía, la única que la apoyaba era su mamá. Entonces, a los 16 años ella logró ganar una beca y logró graduarse de economía allá en Cambridge. Pero lo interesante de la historia de esta muchacha es que ella se presentó para ser presidenta del Círculo de Debate y Discusión del Cambridge Union. Y curiosamente ella fue la primera mujer que fue la presidenta de este círculo de discusión.
Ninguna otra mujer se había presentado a este círculo porque ese era un puesto muy importante como para que fuera llenado por una mujer. Entonces, es curioso que esto que es de una universidad británica y es algo tan importante para ellos, la primera mujer que pudo ser presidenta allí no fue una británica, tuvo que ser una griega. Y la razón por la que sucedió esto es porque ella no sabía que ese puesto era tan importante como para que una mujer se presentara. Ella simplemente no tenía ese estereotipo, por lo tanto no tuvo esa limitación, se presentó y curiosamente ganó la presidencia. Obviamente muchos otros hombres se burlaban de ella, se burlaban de su acento y trataban de humillarla. Sin embargo, ella logró pues superar estas cosas. Y ella dice que ella lo logró primero porque no sabía en qué se estaba metiendo. Ella no sabía la importancia de ese puesto y por lo tanto no sabía que se consideraba que era únicamente para los hombres. O sea, a ninguna mujer británica ni siquiera se le ocurría la idea de presentarse porque ya estaba el estereotipo de que ese lugar era para un hombre. Y lo segundo que le permitió hacer frente a todos estos estereotipos y discriminaciones fue pues el apoyo de su madre, que siempre estuvo ahí para ella. Entonces muchas veces no es el mundo quien nos niega las cosas, sino que somos nosotros mismos. Tenemos muchos estereotipos en la mente que nos dictan cómo debemos actuar. Muchas veces queremos actuar de cierta manera, pero como no nos identificamos con ese modo de actuar, no lo hacemos. Puede que tu hijo tenga el estereotipo de que es tímido y cuando esté en una fiesta quiere sacar a una muchacha a bailar, pero como es tímido le da susto, porque él no se identifica con ser extrovertido e ir a sacar a la muchacha a bailar. Entonces, él deja de hacer algo que quiere hacer simplemente por una idea, que es la de que es tímido. Todos nosotros podemos actuar de forma tímida en algunas situaciones o de forma extrovertida en otras. Tendremos alguna tendencia hacia una cosa o la otra, pero podemos actuar de todas las formas posibles. El problema es cuando nos identificamos con una sola de ellas y entonces no nos permitimos estar completos. Kierkegaard solía decir, si me nombras, me niegas. Cada vez que definimos a alguien, negamos su opuesto. Por ejemplo, cuando le decimos a una niña, tú eres una niña tan dulce, o cuando le decimos a un niño, tú eres muy fuerte, significa que el niño no puede sentirse vulnerable. Es decir, él se siente vulnerable, pero él trata de ocultar esto, y esto es lo que Jung llama la sombra. Aquellos aspectos de nuestra personalidad, de nosotros, que son parte de nosotros y están ahí, pero que nosotros no queremos mostrar al mundo, porque no hacen parte de ese rol de lo que nosotros supuestamente somos. Cuando le decimos a una niña que es muy dulce, significa que ella se va a sentir mal de mostrar rabia o de mostrarse fuerte, tal vez, porque estos se consideran opuestos. Nosotros debemos estar completos. Hay hombres que pueden ser sensibles y hay niñas que pueden ser inteligentes o fuertes. En el momento que nosotros les decimos a ellos que son esto, que son lo otro, con la mejor intención, estamos negando otra parte de ellos. Siguiendo con esta línea de los estereotipos de hombres y mujeres, tradicionalmente hay ciertos sentimientos que se asignan a los niños o a las niñas. A los niños, por ejemplo, generalmente se les permiten los sentimientos de la ira o de la rabia, porque son sentimientos generalmente asociados con la masculinidad y la violencia. Esto obviamente ya ha cambiado un montón, pero todavía no al 100%. Entonces muchos niños también sufren por esto, porque pueden sentir algo completamente diferente, como ellos se pueden estar tristes, frustrados, y la forma en que van a expresar esto es con ira. Entonces nunca van a sanar la emoción real que ellos sienten, porque sienten que no tienen permiso de sentir esas cosas porque son niños. Y lo mismo las niñas generalmente se las asocia con la amabilidad, con que somos muy sensibles, pero nunca con la rabia o con la ira. Entonces una niña es como si no se pudiera poner brava porque es niña. Pero entonces eso no quiere decir que ella no sienta las cosas. Lo que pasa es que ella se traga esas emociones, la ira o la rabia, y puede llegar un momento de explosión en que todo eso sale. Y eso no es muy sano. Tanto niños como niñas pueden sentir toda la gama de emociones. Y tienen derecho a sentirlas. Ninguna emoción es buena o es mala. Todas están ahí por una razón y hay que saberlas usar, simplemente hay que saberlas expresar de la forma adecuada. Otro estereotipo muy típico es el de las carreras. Nosotros tenemos estereotipos en nuestra vida para elegir carrera. Hay muchas personas que eligen estudiar la misma carrera que sus padres.
Por ejemplo, hay familias que tú ves que los dos papás son abogados y los hijos deciden estudiar derecho, o los dos papás son médicos y los hijos deciden estudiar medicina, o los papás son ingenieros y los hijos deciden estudiar ingeniería. Parte de esto puede ser que la elección de carrera es una elección muy compleja. Y frente a las elecciones complejas el cerebro se asusta, entonces muchas veces lo que hacemos es simplemente escoger la opción por default, es decir, aquella opción que le ha permitido a los que están a nuestro alrededor sobrevivir y que vemos que funciona. Entonces, por eso muchas personas que están en un colegio de contabilidad terminan estudiando contabilidad, o los hijos terminan estudiando lo mismo que los papás. También hay un estereotipo de las carreras según el género. Entonces, enfermeras, entonces está asociado obviamente mucho a las mujeres. Sin embargo, obviamente hay enfermeros hombres. O ingenierías generalmente se asocia a los hombres. Ya cada vez menos. Medicina era una rama que era muy masculina. Hoy en día también se ha feminizado un montón. Puede que incluso se haya invertido. Etcétera, etcétera. Entonces nosotros sin querer podemos estar pasando estereotipos a los niños. Y estos estereotipos están en todo el ambiente y pueden estar afectando a los niños todo el tiempo. Y por esto las feministas molestaban mucho con la inclusión de personajes femeninos en películas y en series animadas, etcétera, etcétera. No es simplemente por molestar, es simplemente porque las niñas desde chiquitas aprenden un rol. La forma en que ellas se proyectan y lo que quieren ser es lo que ellas ven que personas como ellas hacen, es decir, las mujeres. Si ellas constantemente ven novelas o ven películas en que las mujeres únicamente son el rol de la casa, de cuidar a los niños, de ser mamá, pues eso es lo que ellas van a querer ser porque es lo único que ven. Para que una niña pretenda ser ingeniera, primero tiene que imaginarse que esa es una opción, tiene que tener la imagen de mujer ingeniera en la mente. Sin embargo, si todo lo que ve son hombres, pues ella va a asociar ingeniería con hombres y por lo tanto, como su rol o su identidad no encaja ni se alinea con eso, pues simplemente no lo va a escoger. Otro estereotipo con respecto a las carreras es el dinero. Yo tenía una compañera en la universidad que estudió filosofía y ella me contó que el director de filosofía en el discurso de bienvenida les dijo literalmente que ser pobre es un gaje del oficio, que parte de ser filósofo es no tener plata. Increíble, pero cierto. Entonces existen este tipo de estereotipos con respecto a las carreras. ¿Quién dice que el hecho de que sea alguien filósofo tenga que ser pobre? Más al contrario, y más siendo un filósofo debería poner en duda esta afirmación, porque de hecho hay muchos filósofos que ganan mucho dinero, ya sea dando conferencias o escribiendo libros, o se enfocan en un tema específico. Pero una cosa no quiere decir la otra. Y sin embargo nosotros somos muy tajantes a veces con estos estereotipos y lo que estamos haciendo es simplemente repetir el mismo cuento que nos han venido enseñando a nosotros. Por ejemplo, que filosofía, el tema de las artes también está muy ligado a este tema. Y cabría hacer la pregunta, ¿no? Esto es porque es real que muchas personas que se dedican al arte pues no tienen mucha plata. Hay unas pocas que sí tienen mucha, pero hay muchas que no. ¿Será que estas personas no tienen plata por el hecho de ser artistas? ¿O será que ellos están validando su propia creencia de que los artistas no tienen dinero? Como creen que los artistas no tienen dinero, pues eso es precisamente lo que ellos crean en su vida. Otro estereotipo muy común es el de la persona inteligente o la persona creativa. Sir Ken Robinson suele hacer mucho esta pregunta. De 1 a 10, ¿tú qué tan inteligente te consideras? Y de 1 a 10, ¿tú qué tan creativo te consideras? Curiosamente, en las muchas veces que él preguntó esto, las personas que generalmente se consideran muy inteligentes, generalmente se consideran poco creativas, y viceversa. Las personas que se consideran muy creativas, generalmente se consideran poco inteligentes, porque existe este estereotipo de que la persona inteligente no es creativa. Porque generalmente la inteligencia se asocia a las matemáticas y a las ciencias que son por tradición deconstructivistas, es decir, tratan de entender el mundo, tratan de entender un problema partiéndolo en pedacitos y entender esos pequeños pedacitos, deconstructivista. En cambio, un trabajo creativo es constructivista. Sin embargo, él dice, esto es absurdo. De hecho, necesitamos científicos que sean constructivistas, que sean creativos. Y de hecho, un científico creativo sería muy valioso, porque es capaz de usar todos los modelos, las fórmulas que han aprendido al deconstruir el mundo para construir algo nuevo. Es capaz de aplicar un concepto de una rama de la ciencia en otra. Y todas estas creatividades siempre son las que han hecho avanzar la ciencia. Y lo mismo al revés.
Una persona creativa naturalmente es inteligente. Para ser creativo es necesario ser inteligente. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, él hacía una pintura, sin embargo en la pintura usaba un montón de matemáticas, además de otros conceptos de otras carreras. Entonces, este es otro estereotipo. Con respecto a este estereotipo de inteligencia-creatividad, podemos ver que tiene 3 ideas subyacentes. Primero, la que ya hemos visto de que inteligencia y creatividad son inversamente proporcionales. Si eres inteligente, no eres creativo. Si eres creativo, no eres inteligente. La segunda creencia o idea podría ser que generalmente se cree que la creatividad es un don. Solamente algunas personas nacen con ella. Por ejemplo, Mozart. Mozart nació con su creatividad en la música. Eso es lo que se dice normalmente, que la creatividad es un don y es un don que solamente algunas personas tienen. Cuando en realidad eso es una habilidad que se puede desarrollar. Aunque Mozart sí tenía un don para la música, él tuvo que desarrollarla y él escribía mucha música, él practicaba muchísimo desde que era muy chiquito. La segunda idea es que la creatividad va ligada a la profesión. Es decir, un cantante necesita ser creativo, un actor, un pintor, pero un ingeniero. Pero como acabamos de ver, es muy importante tener ingenieros constructivistas que no únicamente intenten entender el mundo, sino construir cosas, máquinas, yo qué sé, que funcionen y que ayuden. Y de hecho, un ingeniero creativo sería muy valioso. Entonces, el hecho de que uno sea ingeniero, que tú seas abogado o que tú seas médico, no quiere decir que no puedas ser creativo. De hecho, todo lo contrario, eso le daría mucho más valor a tu profesión. Por ejemplo, hay muchos abogados que son súper cerrados, que uno les dice, quiero hacer esto, y de entrada te van diciendo, no se puede. Sin embargo, tú vas a otro abogado y tú no le preguntas si se puede o no, sino cómo se puede, y ellos te dicen, o sea, hay formas de hacer las cosas, es cuestión de ser creativo. Y la tercera idea o creencia es que el nivel de creatividad con que nacemos es fijo y que no se puede cambiar. Esto es muy parecido a lo del don. Entonces creemos que tenemos un X nivel de creatividad y que nadie puede ser más creativo porque no es una habilidad. Y esto está muy amarrado con la primera creencia porque se ve la creatividad como un don, algo que nos dan. Tenemos creatividad 3 o tenemos creatividad 5. Sin embargo, la creatividad sí se puede aumentar por medio de la práctica y de la habilidad. Y aunque sí hay niños que son más o menos creativos, esto es algo que se puede trabajar y desarrollar. Otro estereotipo es el de la persona exitosa. En muchas películas se pinta la imagen de una persona exitosa como una persona que tiene un cargo alto en una empresa y que está toteada de trabajo, que no tiene tiempo para lo personal. Y entonces se le presenta el dilema de o éxito o felicidad. Si quieres ser exitosa, debes sacrificar tu felicidad y viceversa. Entonces en la película, por ejemplo, se me ocurre El Diablo Viste la Moda, no sé si la hayas visto, es de Anne Hathaway y Meryl Streep. En esta película, Anne Hathaway tiene supuestamente un súper trabajo que es básicamente ser explotada por Meryl Streep. La vieja, la jefa la trata supremamente mal. Tras de todo, creo que hasta le pagan mal. Ella pierde completamente su vida personal, su novio, no tiene tiempo para sus amigos, todo el tiempo está trabajando y supuestamente eso es un trabajo de mucho éxito. Que a mí no me parece, pero bueno, es como lo presentan en el programa. Y al final ella prefiere ser feliz, entonces es como que renuncia a ese trabajo supuestamente donde es exitosa y se va a otro para ser más contenta. Y esto se repite en muchas otras películas. Hay una de Jim Carrey con unos pingüinos en la que es lo mismo, él supuestamente es un alto ejecutivo pero no tiene vida personal. Supuestamente él es exitoso, pero entonces se enfrenta a la dicotomía de éxito-felicidad. Y esto es también un estereotipo. O eres exitoso o eres feliz. O tienes mucha plata o eres feliz. Sin embargo, creo que es muy obvio que se pueden tener ambas cosas. Hay muchas personas que son exitosas y que logran manejar un equilibrio con su vida personal. Puede que hayan tenido una época en que hayan tenido que trabajar mucho, pero llega otra época en la que tienen mucho tiempo libre. Entonces esto es algo interesante de apuntar porque son mensajes que están constantemente en la cultura popular, el éxito versus la felicidad. Otro estereotipo que también se presenta mucho es el del talento versus el trabajo. Ayer me vi una película en Netflix que se llama Quiero ser un Thunder, y la película pues es muy chistosa. Se trata de un muchachito que es terrible jugando básquetbol y que logra que un superjugador estrella de básquetbol le firme el balón. Entonces el jugador estrella le pasa su talento al muchacho sin talento al firmarle el balón y viceversa. Entonces el muchachito
queda jugando súper bien básquetbol y el experto en básquetbol queda jugando terrible, igual que el muchachito. Lo chistoso de la película es que el niño, al tener el talento, simplemente empieza a jugar espectacular, le empieza a ir súper bien en el colegio, se vuelve popular, etcétera, etcétera. Y al jugador experto de básquetbol se le fue el talento. Entonces el tipo practica y practica, pero no lo logra. El tipo está preocupado, entonces practica un montón básquetbol, pero es que no le sale ningún tiro. Es como que le quitaran el talento y él, por más que trabaje, no logra que le salen las cosas. Entonces este tipo de películas alimentan la creencia de que el talento es mucho más valioso que el trabajo a la hora de lograr un objetivo o a la hora de ser buenos en algo. Sin embargo, hay estudios que demuestran que es todo lo contrario. El trabajo vale mucho más que el talento. Y muchas veces nosotros elegimos creer este tipo de ideas y nos encanta tanto la idea del talento porque el talento es una excusa para no trabajar. Pensamos que dado que no tenemos talento, pues jamás voy a ser bueno, entonces ni para qué me esfuerzo. Cuando vemos una persona que le va muy bien, lo asociamos a su talento, porque eso nos hace sentirnos seguros y nos hace sentirnos tranquilos de que si nosotros no estamos allá, no es nuestra culpa, es simplemente que nacimos sin ese talento. Y así podemos no trabajar sin tener ese estrés psicológico de que podemos alcanzarlo, sin embargo no lo hacemos porque no hemos trabajado por ello. Y eso es un mensaje que aparece en muchas películas. Yo tenía un amigo que creía que los músicos exitosos no necesitaban practicar mucho tiempo porque eran talentosos. Si uno tiene talento, entonces no tiene que trabajar mucho. Entonces él creía eso, que los músicos más exitosos no tenían que practicar mucho porque eran talentosos. Y después de preguntarle mucho, me contó que él había sacado esta idea de la película de August Rush, que no sé si la hayas visto, es de un niño huérfano que es músico y él aprende a tocar el piano casi que solo, o sea, aprende a leer partituras casi que solo sin que nadie le enseñe, aprende a tocar la guitarra, todo súper rápido como en un día. Entonces este tipo de películas están diseñadas para generar en nosotros un impacto emocional. Y con estos impactos se pueden estar grabando ideas en nuestro subconsciente que puede que no sean ciertas. Y de hecho pasa, nosotros, al igual que en los experimentos que te contaba anteriormente, nosotros como personas nunca aceptaríamos que este tipo de cosas nos afecten o nos influencien de alguna forma. Como leer un grupo de palabras por 5 minutos nos influencia, ¿quién va a aceptar eso? Pues suena loquísimo, no, jamás. Sin embargo, sí, las películas nos afectan, nos crean ideas y creencias que pueden que no sean ciertas. Sin embargo, las creemos porque la vemos en una película como si la película fuera un retrato de la vida real cuando no lo es fantasía y muchas veces tiene mensajes contraproducentes. Por ejemplo, un exnovio mío tenía la creencia de que los hombres no maduran. Él literalmente creía que los hombres nunca maduran y que siempre se comportan como niños, y que la novia es algo así como la mamá, tenía unas creencias bien raras. Tras de todo creía que las niñas siempre soñaban con el día de su boda y que los hombres soñaban con otras cosas, ¿no? Y esta creencia la confirmó también con una película, Locura de amor en Las Vegas, que es de Cameron Díaz y Ashton Kutcher. Hay una escena en la que Cameron Díaz le dice que ella siempre ha soñado con el día de su boda, ¿no? Entonces presentan la escena de lo que ella se imaginaba cuando era chiquita, que era básicamente ella vestida de novia y que se iba a casar. Y le preguntaba a él, ay, ¿tú acaso nunca has soñado con eso? Y él, sí, pero en realidad con lo que él soñaba cuando era chiquito era el que estaba jugando a las guerras de las galaxias y estaba peleando con un sable. Entonces esto ayuda a fortalecer este tipo de estereotipos en que las mujeres lo único que quieren es casarse y los hombres huir del matrimonio y dedicarse a cualquier otra cosa. Entonces, no digo que estos estereotipos no sean verdad y que mucha gente no actúe así, pero la pregunta sería, ¿ellos actúan así por decisión o porque están siguiendo un papel? Un papel que ellos no escribieron, un papel en una obra de teatro, como decía Shakespeare, porque desde chiquitas aprenden que eso es lo que hace una niña. Pero entonces, ¿de dónde vienen todos estos estereotipos? Porque seguimos repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Estos estereotipos se pasan de generación en generación, primero por la familia, luego la escuela y luego la comunicación como las películas y la música, etcétera, etcétera. La primera forma de pasar ese tipo de mensajes eran los cuentos. Y digo eran porque muchos de estos estereotipos ya se han ido superando. Pero si tú ves en los cuentos, están llenos de estereotipos que
Por generaciones yo creo que hemos venido replicando eso sin siquiera darnos cuenta. Por ejemplo, los cuentos de los hermanos Grimm, que a mí me parecen divinos, son hermosos, muy lindos, muy tiernos, pero sí están cargados de todo este tipo de estereotipos, sobre todo machistas. Estos cuentos siempre tienen los mismos personajes y siempre están comunicando los mismos valores. Por ejemplo, siempre está la princesa, que es supremamente femenina, es decir, delicada y bella, y que siempre espera que el príncipe fuerte y valiente la salve. Generalmente la mujer siempre está relegada al mundo interior, es decir, dentro de la casa, cuidando a los niños, limpiando con su esposo. Su única vida es el esposo y su único propósito en la vida también es perseguir un hombre y casarse. Sin embargo, el estereotipo del hombre es que el hombre tiene un papel más activo, la mujer es un papel más pasivo, el hombre es fuerte, valiente, agresivo, ambicioso. Generalmente siempre es el protagonista y él está en la esfera pública. Él no es ni el papá ni el esposo, aunque pues a veces lo es, pero el papel principal es que él es el ingeniero o el presidente o siempre está en la esfera pública, siempre está afuera. Los hombres son astutos y no expresan sus sentimientos. La mujer, sin embargo, siempre está en la casa, siempre es un papel secundario, es pasivo, relegado al del hombre. Generalmente en estos cuentos la mujer tiene una falta de autonomía y de decisión. La mujer a veces se presenta como tonta, demasiado emocional y tierna. Y los papeles en que el hombre o la mujer rompe el estereotipo, entonces son castigados. Por ejemplo, una mujer que se muestre valiente, entonces la ponen fea o con algún defecto. O el hombre, un niño que muestre sus sentimientos, entonces generalmente se le muestra como débil y son ridiculizados. También está, por ejemplo, la mujer que es poderosa, siempre se pone como malvada, siempre es la bruja, es mala y es fea, siempre usa su poder para mal. Y los hombres, entonces el brujo es sabio, es bueno, es atractivo, siempre ayuda a los personajes. Entonces el mensaje de muchos de estos cuentos es que la mujer, para conseguir lo que quiere, lo que tiene que hacer es seducir a un hombre. Y por lo tanto lo que tiene que hacer es enfocarse en su belleza para poder seducirlo. Si la mujer es buena, entonces es como tonta y entonces simplemente va a tratar de seducir al hombre y tener la vida feliz. Si la mujer es inteligente, se muestra como malvada y que va a manipular al hombre. Entonces, los cuentos de los hermanos Grimm y los cuentos tradicionales sí son muy lindos, a mí me gusta verlos, son tiernos, pero están cargados de todo este tipo de estereotipos. Y si un niño chiquito comienza a ver eso, él se va a empezar a identificar con estos roles y por lo tanto va a sesgar mucho su visión de lo que puede ser, sobre todo si es niña. Pero no nos vayamos tan lejos, no solamente los cuentos tradicionales. No sé si tú hayas visto alguna vez un programa que se llama Phineas y Ferb. A mí me encantaba. Es muy chistoso, es un programa de muñequitos animados. Se estrenó en 2007, no hace tanto tiempo. Y este programa también está cargado de todo este tipo de estereotipos. Por ejemplo, el programa se trata de que un par de hermanitos están en el verano, entonces todos los días hacen un proyecto así súper chévere para divertirse en el verano. Y entonces los personajes femeninos siempre giran alrededor de esto. Entonces la hermana de ellos siempre trata de acusarlos con la mamá, sin embargo nunca lo logra. Entonces el único propósito que tiene la hermana tiene dos. Primero, acusar a los hermanos, cosa que nunca logra. O sea, siempre ella intenta, trabaja, pero por más que lo intente, nunca lo logra. Objetivo 1 siempre falla. Y el objetivo 2 es que ella está enamorada de un chico llamado Jeremy. Entonces su segundo objetivo en la vida es conquistar a este chico. Por otro lado está una Girl Scout que está enamorada de Phineas, que es uno de los niñitos que hacen los proyectos. Entonces el papel que ella sigue, ella sí es una niña, digamos, muy capaz, muy inteligente, es la líder de los Scouts. Sin embargo, su prioridad número 1 es enamorar a Phineas, que es el niño que le gusta a ella. Ella es capaz de dejar todos sus proyectos porque su prioridad número 1 es el niño y el niño ni siquiera le pone atención, es re chistoso. Entonces es algo así como el estereotipo de que la niña persigue al niño y el niño ni siquiera se da cuenta y la ignora porque tiene otras cosas más importantes. Adicionalmente está la hija del malo, que es el Dr. Doofenshmirtz, mi personaje favorito. Y el papel de esta niña es que el otro niño que hace el proyecto, que se llama Ferb, está enamorado de ella. Entonces ella hace el papel como de mujer mala sexy o algo parecido. Entonces los papeles de las mujeres que están acá y que más aparecen en el programa son pues Candace, cuyo único objetivo es acusar a los niños, cosa que nunca logra, o perseguir al muchacho que le gusta. Y la Boy Scout, que aunque es muy capaz y muy inteligente, su único objetivo también es perseguir al niño y ella es capaz de dejar pues todas sus cosas de scout o incluso enfocarlas con tal de poder enamorar a Phineas.
y el niño lo que hace es precisamente ignorarla. Entonces, para que nos demos cuenta de que estos son estereotipos que no únicamente están en los cuentos tradicionales, también están en muchos programas actuales. Y nosotros muchas veces ni cuenta nos damos, porque es que ya estamos tan acostumbrados a todo este tipo de mensajes y todo este tipo de ideas tan preconcebidas, digamos, ya hemos nacido con ellas y nos las han repetido durante toda la vida que ya ni cuenta nos damos. Pero para poder evitar repetir de nuevo estos estereotipos es importante darnos cuenta de este tipo de cosas y por lo menos hablarlas con los niños para que ellos también, al ser conscientes, que no interioricen todo este tipo de errores. Y eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por escuchar. Y te dejo con la siguiente pregunta. Después de haber visto todos estos casos, cabe preguntarse ¿qué estereotipos estamos actuando nosotros o qué estereotipos están actuando nuestros hijos? ¿Será que están actuando el rol de adolescente cool y fiestero? ¿O el de adolescente rebelde? ¿O el de la persona tímida y ñoña? ¿O el de la chica o el chico sexy que pasa 2 horas arreglándose y poniéndose lindo? Todos estos son estereotipos, pero ¿por qué no ser un fiestero que sea ñoño, que sea intelectual? ¿Por qué un hombre que quiera saber de cocina y volverse chef? ¿Por qué no una mujer que sea abogada y peleona? Necesitamos empezar a salirnos de todos estos patrones. Eso nos hace libres. Muchas veces da miedo y puede sentirse incómodo porque es enfrentarse directamente a la sociedad, a los moldes que nos ponen según los cuales debemos comportarnos. Por eso es importante ayudar a los niños primero a ser conscientes de estos moldes en los que tratan de meternos y segundo, darles todo el apoyo para que puedan ser ellos mismos. Así que porfa, comparte con todos nosotros qué estereotipo están siguiendo tus hijos y regálame un like si este podcast te gustó. Que tengas un excelente día. Educando Centennials, el podcast de educación alternativa.